Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado al diario The New York Times por presunta difamación y calumnia. El mandatario exige una suma de 15.000 millones de dólares en concepto de indemnización y asegura que el periódico es, y estoy citando literalmente, portavoz del ala radical de izquierda del Partido Demócrata. Sin embargo, Trump no presentó pruebas que respalden estas acusaciones. La semana pasada, el New York Times había informado ya que el presidente había amenazado con emprender acciones legales después de la publicación de artículos relacionados con una carta de cumpleaños que Trump habría enviado al delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. El New York Times afirma que esta demanda multimillonaria de Trump carece de fundamento y la califica como un intento de suprimir la cobertura informativa independiente. El periódico advirtió que no se dejará intimidar por tácticas de presión. Vamos a hablar de este asunto ahora mismo con nuestro colega Argemino Barro, que nos está escuchando en Nueva York. Argemino, esta no es la primera vez que Donald Trump se querella contra un medio de comunicación en los últimos meses nada más. ¿Cuáles son los antecedentes y en qué terminaron? Bueno, hay varios. Hay, por ejemplo, una demanda de un pequeño medio local de Iowa llamado Des Moines Register, después de que Trump ganara las elecciones. Es acusado, demandado por publicar una encuesta favorable a la antigua rival de Trump, Kamala Harris. Y luego tenemos también medios grandes como las cadenas televisivas ABC News y CBS News, que decidieron ambas pagar 16 millones de dólares cada una a Donald Trump para evitarse el proceso judicial, a pesar de que numerosos expertos juristas decían que tenían las de ganar. Pero son empresas que forman parte de grandes conglomerados mediáticos que necesitan la aprobación y la luz verde del gobierno para hacer sus operaciones. De hecho, CBS es una empresa de la matriz Paramount. Aceptaron algunas condiciones de control político para que Paramount pudiera comprar Skydance. El último medio de ser demandado, además del New York Times, fue The Wall Street Journal hace un mes. Argemino, no es la primera vez que Trump demanda a un medio de prensa por una suma absurdamente alta también. Más allá de lo económico, ¿cuál es el objetivo de esta demanda y otras parecidas? Bueno, la interpretación general, por ejemplo, hoy de New York Times es que es un intento de acallar a la prensa. Donald Trump lleva muchos años ayudando a los periodistas a ser intelectualmente enemigos del pueblo, la forma de vida más baja. Y ahora está en una situación de poder en el que puede utilizar los instrumentos del gobierno para, por ejemplo, limitar el acceso de los medios de comunicación a las dependencias del gobierno y, por tanto, la cobertura y hacerles daños también económicos. Aunque tenga la de ganar el New York Times o el Wall Street Journal u otras compañías en estas demandas interpuestas por Trump, un proceso judicial en Estados Unidos es algo extremadamente caro que puede realmente dañar económicamente a estos medios de comunicación. Y si abrimos un poquito más el foco, vemos que hay un proceso parecido de presión a las universidades, a los despachos de abogados, a organizaciones de izquierda, porque Donald Trump considera a los medios de comunicación también como una parte de su posición política. Argemino Barro, desde las calles de Nueva York. Gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. A ustedes. Y un nuevo llamado de atención para que Europa se ponga las pilas en materia de competitividad vino esta vez del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que mostró su frustración por la lentitud en que se están aplicando las reformas económicas que él mismo sugirió para el bloque. Draghi llegó a decir que esta inacción está amenazando no solo la competitividad europea, sino su propia soberanía. Un año después de que presentara su informe de recomendaciones para la mejora de la competitividad europea, poco se ha avanzado. Apenas el 11% de las más de 380 recomendaciones de Draghi se han implementado hasta el momento. El ex banquero, ex primer ministro italiano, criticó la complacencia de Europa y advirtió que el modelo de crecimiento de los miembros de la Unión se desvanece y las vulnerabilidades van en aumento. Más detalles de este asunto con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, uno de los peligros para la Unión Europea, dice Draghi, son las dependencias que limitan su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales. ¿Qué dice exactamente Draghi sobre la relación con las dos economías más grandes, Estados Unidos y China?
Hola Andrés, ¿qué tal? Así es, como dices, Draghi ha explicado hoy desde Bruselas que la situación de la Unión Europea es cada vez más complicada y ha tocado, Andrés, este asunto que en realidad es sensible, sobre todo después de que von der Leyen se sentase con Donald Trump el pasado mes de agosto y anunciase ese acuerdo comercial controvertido que ha sido criticado a algunos países. Por ejemplo, políticos desde Francia hablaban de una rendición, recapitulación respecto a Estados Unidos. Mario Draghi apunta a que la dependencia en el sector de la defensa de Estados Unidos nos ha llevado a aceptar los términos de ese acuerdo comercial, que es beneficioso sobre todo para Washington, pero Andrés, Draghi también apunta hacia la otra dirección, hacia China y las dependencias que existen y que, según el expresidente del Banco Central Europeo, limitan la capacidad de Bruselas para presionar a China en el aspecto de la guerra en Ucrania. Y recordaba, por ejemplo, las grandes dependencias que tiene la Unión Europea en el tema de los materiales estratégicos. Y todo esto, Andrés, a pesar, decía Mario Draghi, de la importancia a nivel internacional que tiene como economía la Unión Europea, un mercado que, recordemos, tiene 450 millones de consumidores. José, hace un año que la Comisión Europea le encargaba a Draghi este informe para profundizar en las causas de la falta de competitividad europea y hacer sus recomendaciones. Un año después, muy pocas de estas recomendaciones se han implementado. ¿Cuáles siguen siendo las cuestiones más urgentes para Europa? Bueno, sigue siendo urgente, como decíamos, reducir esas dependencias. Mario Draghi habla del Mercosur y apunta a que ese esperado acuerdo podría servir de alivio, pero sigue ejerciendo presión y hace un llamamiento a esa famosa unión de capitales que no tiene la Unión Europea y que hace, Andrés, que las empresas acaben recurriendo a la financiación de otras grandes potencias económicas como Estados Unidos. Y un asunto también importante, Mario Draghi también hace un llamamiento a emitir deuda conjunta, dice, para inversiones en tecnología, en la red eléctrica, que podrían servir para mejorar la productividad en la Unión Europea y que al mismo tiempo eso aceleraría el crecimiento y reduciría la carga fiscal que tienen países de la Unión Europea, como estamos viendo recientemente en Francia. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. En México, la minería ilegal de oro está provocando un auge de la producción y contrabando de mercurio, mineral utilizado para separar al oro de la tierra o de la arena, causando graves daños a la salud y al medio ambiente. Hoy en día, cuando el uso del mercurio está prohibido o limitado en muchos países del mundo, la mayor parte del mercurio se trafica desde México hacia países sudamericanos como Colombia, Bolivia o Perú. En Sudamérica se ha esparcido por el río Amazonas. La Sierra Gorda es una de las regiones más biodiversas de México. Sin embargo, la extracción de mercurio en la zona es una amenaza para las personas, los animales y el medio ambiente. Carlos Martínez trabaja en la mina. Para obtener 1 kilo de mercurio hay que extraer 1 tonelada de roca, nos cuenta. Vale la pena, dice, porque el precio ha subido. En el 2012, un dato que sí lo tengo, dan 920 pesos. Pero en el 2025, que ha sido la vez que yo creo que ha subido más, como en enero, febrero, marzo y abril, anduvo arriba de los 6,000 pesos. La minería del mercurio tiene aquí una larga tradición. Este metal pesado se usa para la extracción ilegal de oro. Metes la piedra, le guía al horno, la avientas y a ciertos grados se hace gas. Y ebulle por uno de aquellos nipples que vieron ahí. Y ya luego caen unos ollas, unos botes que tenemos ahí de recipientes. Pero el mercurio es altamente tóxico. Causa daños neurológicos y su uso está restringido en muchos países. Sin embargo, su gran demanda conlleva también un auge de la minería en el centro del país, que da de comer a miles de mineros y sus familias. Estos efectos, que son secundarios, tienen un origen. Si hay una mayor demanda, por supuesto hay un mayor uso, y por supuesto hay un mayor incremento en su precio. Y es difícil que personas en vulnerabilidad dejen la actividad cuando no se les ofrece una alternativa a su actividad que han hecho de generaciones en generaciones. El auge de la extracción del mercurio mexicano impulsa la minería ilegal de oro en el Amazonas, contaminando amplias áreas selváticas y poniendo en peligro a la población.
El fabricante de automóviles Ford intensifica su plan de ahorro y eliminará otros 1.000 puestos de trabajo en la ciudad alemana de Colonia. El año pasado Ford había anunciado ya recortes de personal. En total, se espera que hasta finales de 2027 se despidan 3.900 empleados. Ford asegura que lo va a hacer de forma responsable con indemnizaciones y jubilaciones anticipadas. Uno de los problemas es la baja demanda de coches eléctricos. Ford ha invertido casi 2.000 millones de euros en su planta en Colonia en los últimos años para adaptar toda su producción a vehículos eléctricos. Cuando hicieron esta inversión, la empresa esperaba que 1 de cada 3 autos nuevos que se vendieran fuera eléctrico. Pero según la Agencia Federal de Transporte de Alemania, solo el 18% de los vehículos nuevos son eléctricos. Por eso, desde enero de 2026, la planta pasará a funcionar con un solo turno diario en lugar de 2. Ford fabrica desde 1930 autos en Colonia. Durante mucho tiempo, el modelo Ford Fiesta, un compacto fiable y económico, fue el producto estrella de la planta. Ahora los modelos eléctricos que producen, como el Explorer y el Capri, no se venden lo suficiente con precios que superan los 40.000 euros. Según el Centro de Gestión Automotriz, en Renania del Norte-Westfalia, Ford está acumulando stock porque vende menos de lo esperado. Operar con un solo turno en una instalación tan moderna y de alta capacidad no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, pero Ford busca limitar sus pérdidas. Para mantener el negocio a flote necesitan lanzar modelos eléctricos más baratos cuanto antes, de lo contrario los despidos continuarán. Actualmente se espera que para 2027 queden alrededor de 7.600 empleados, una gran caída si se compara con los cerca de 20.000 que había hace una década. Esto fue La Economía. Estos contenidos y muchos más están en nuestra página web y en nuestras aplicaciones. Hasta la próxima.